بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Estimados hermanos, honorables hermanas, distinguidos invitados no musulmanes que podáis estar con nosotros aquí o viéndonos a través de la cámara, inshallah, para las posteriores reproducciones, os saludamos y os damos las gracias por estar con nosotros aquí en esta, la cual consideramos nosotros muy importante reunión, velada, puesto que hablaremos de temas muy importantes y trascendentales. Siempre es un honor, un privilegio, una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala poder estar en esta bendita y maravillosa y bella ciudad de Ceuta, con los ceutíes, con mis hermanos, con mis hermanas, con los amigos. Creo que no soy el único que opina así. Nuestro querido hermano Hisham piensa igual que yo, ama Ceuta, puesto que Ceuta siempre nos ha abierto sus puertas, y prueba de ello es que a pesar de ya 7 años que estamos viniendo aquí a Ceuta a aprender de vosotros, todavía, alhamdulillah, quedan muchas amistades, buenos contactos, grandes relaciones y muchos sentimientos. Quiero agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala públicamente por esta gran bendición, la bendición de poder estar vivo, la bendición de poder vivir durante el mes de Ramadán, la bendición de estar rodeado de hermanos y hermanas a los que estimas muchísimo, la bendición de poder seguir aprendiendo tu din y la bendición de poder hablar sobre la grandeza de nuestro Señor. Quiero agradecer también a la Asociación Intercultura de Ceuta por habernos invitado, al profesor Hisham, que ahora pasaré a presentar, y a este humilde servidor a estar con vosotros aquí este fin de semana. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que les recompense y que les ayude en todos sus propósitos, a todos los miembros de la asociación. Os invito a que, por favor, reflexionéis en aquello que se va a hablar hoy aquí. Wallah, que es muy interesante, muy importante y de trascendencia, notoriedad para nosotros los musulmanes, sobre todo los musulmanes en Occidente en el siglo XXI. Y cómo no, quiero agradecer también a nuestro querido, amado y estimado el señor Larbi Matiz, presidente de la UCIDC, por habernos abierto las puertas en muchísimas actividades y estar siempre con nosotros, al presidente de la unidad, o mejor dicho, Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, creo que lo he dicho bien. En Melilla es más cortito, es solo Comisión Islámica de Melilla, son menos siglas. Así que jazakallahu khairan, querido profesor, hermano Larbi, por estar con nosotros. Y a todos vosotros por estar con nosotros aquí, jazakumullahu khairan. Si tuviera que agradecer nombre a todos y cada uno, o a todas y cada una de los hermanos y hermanas que nos abren puertas y nos ayudan, la conferencia solamente sería de agradecimientos. Y no quiero robar más tiempo a nuestro querido y estimado profesor. A mi derecha, muchos de vosotros, por favor, a modo de conocernos un poquito más, y va a llevarnos solamente 3 segundos, que levanten la mano los que saben o han visto o han escuchado alguna vez a nuestro querido hermano profesor Hisham ibn Abdul Salam. Alhamdulillah, muchos de vosotros, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Entonces la presentación simplemente va a versar sobre que él es mi querido, distinguido y amado hermano profesor Hisham ibn Abdul Salam, natural de Melilla. El hermano Hisham ibn Abdul Salam es licenciado por la Universidad Islámica de Medina, en la Facultad de Ciencias del Hadith. Durante 6 años estuvo aprendiendo nuestra religión, nuestro din, junto con eruditos, para poder enseñarnos y mostrar aquello que ha aprendido, y fruto de ello es las múltiples conferencias que va dando a nivel nacional, alhamdulillah, y de la que me siento orgulloso de estar siempre o casi siempre sentado a su lado. Además es técnico superior en comercio internacional, es diplomado en transacciones bursátiles antes de sus estudios islámicos, y alhamdulillah está muy comprometido con la causa de la prédica del Islam, sobre todo enfocado en destruir mitos que van en dirección de presentar al Islam como una religión violenta, una religión que aboga por la poca participación en la actividad social dentro de Occidente, y fruto de ello vais a ver que esta conferencia habla sobre ello. Durante estos días el profesor, he tenido el orgullo y el honor de estar con él estos días, dormir cerca de él,
comer cerca de él por este viaje, y comentándome cositas de la conferencia me iba diciendo, hermano Melik, este punto. He podido, wallah, degustar de lo que se va a hablar hoy. Soy reiterativo, pero os pido por favor que intentéis absorber todo lo que podáis de esta conferencia. Se van a hablar de temas muy sensibles, se van a desmitificar cuestiones que muchos creen que son irrefutables. Se va a llevar una condena contundente sobre el extremismo, la radicalización, y se va a condenar muchas actitudes que no tienen nada que ver con el Islam. Todo desde nuestra religión, desde nuestros textos sagrados. Por lo tanto, y termino con esto ya, inshallah, os pido que si creéis y estimáis oportuno que es merecedora de ello, cuando termine esta conferencia y la veáis en internet, compartirla no solamente con los hermanos y hermanas, sino con nuestros estimados y estimadas conciudadanos y conciudadanas ceutíes y de toda la geografía española y del mundo, porque alhamdulillah a través de internet estamos conectados en el mundo entero. Sin más, le cedo la palabra a nuestro querido, estimado profesor Hisham ibn Abdussalam con la ponencia Advertencia contra el extremismo en la religión. Jazakumullahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas son para Allah. Alabado sea Allah, aquel que hizo la moderación como característica principal de su religión. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor maestro, que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, agradezco a Allah que me ha permitido venir una vez más aquí a Ceuta. Estoy muy feliz, hermanos y hermanas, de encontrarme con todos vosotros. Hacía muchos años que no volvía, desde la última vez estuve por aquí en el 2013 y desde entonces no volví hasta ahora, así que estoy muy feliz, alhamdulillah, por estar con todos vosotros. En segundo lugar, quiero agradecer a Intercultura por haberme invitado, tanto a mí como a mi hermano Melik, a estas conferencias o a estas charlas aquí. Que Allah los recompense por todo lo que hacen por el Islam y los musulmanes. Advertencia contra el extremismo en la religión. He tenido el honor de estudiar en la Universidad Islámica de Medina. En Medina, la segunda ciudad más santa del Islam después de la Meca. Y esta universidad ha estado organizando durante muchos años seminarios y congresos, tanto nacionales como internacionales, en contra del terrorismo y del extremismo. He tenido el honor, gracias a la bendición de Allah, de tener por profesores a shuyukh, a eruditos que han estado trabajando en comisiones que ha puesto el país para la lucha contra el extremismo. Profesores y doctores que han estado en centros de rehabilitación donde se detiene a personas con estas ideas extremistas para así erradicar esas ideas que tenían en la mente y volver a ser personas normales. Porque ciertamente el extremismo no es de una persona normal. Entonces, en base a todas estas clases, seminarios, congresos, con estos profesores y doctores, he querido
resumir todas estas enseñanzas y conocimiento en esta conferencia de hoy. Y queremos hablar de este tema. ¿Por qué de este tema? Porque es parte del Islam el advertir contra el peligro que azote a la sociedad en general. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre les mencionaba a sus compañeros aquello que supondría un peligro para ellos, para así prevenirlo. El hablar de esto no es el estar, como dicen algunos hermanos, siempre justificándonos, no. Nosotros sabemos que estamos en contra del extremismo, pero también tenemos la obligación de estar recordándonos unos a otros el peligro del extremismo, porque es una fitna. Y en el Islam la fitna se tiene que recordar. Y lo mencionaré después, pero por poner un ejemplo, que la fitna se tiene que recordar, es que el profeta sallallahu alaihi wasallam advertía mucho a sus compañeros sobre el Mesías al-Dajjal, sobre el falso Mesías, sobre el anticristo. Y todos los profetas advirtieron contra él. Jesús, Moisés, todos los profetas. ¿Por qué? Porque es una fitna muy grande que azotará a las personas. Por tanto, es parte del método del Islam el recordarnos, advertirnos contra las fitnas y los peligros que puedan pasar en nuestras sociedades. Y esto no es justificarnos, esto es un acto de adoración. Con esto nos acercamos a Allah subhanahu wa ta'ala, porque nuestro profeta advertía contra la fitna. Entonces nosotros, aquellos que decimos seguirle, tenemos también que advertir contra el extremismo y toda fitna. Es parte del Islam, para quien lo analiza, el detectar y el hacerse evidente que Allah es misericordioso con sus siervos. Allah es Rahman y es Rahim. Y por eso hizo su religión, el Islam, fácil. La hizo fácil, sin complicaciones, sin dificultades. Y no nos envió esta religión, este Corán o la Sunna, para amargarnos, para llevarnos a la muerte, para vivir en desgracia tras desgracia, para vivir siempre con mala cara. No. Dice Allah en el Corán: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. En español dice Allah: Taha, no he revelado este Corán para que seas un amargado. No he revelado este Corán, oh mensajero Muhammad, y oh a toda la gente que lo escuche, para que os amarguéis, litashqa, para que viváis en una desgracia. Qala al-mufassirun, bal liyus'idak. He revelado este Corán para que seáis felices, para que con este Corán viváis bien en vuestra vida, en tranquilidad. Y por eso, de las súplicas que hacían los creyentes piadosos que Allah nos menciona en el Corán y que muchas veces vosotros habéis escuchado, decían: Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. En español, dice Allah en el Corán sobre lo que dicen los creyentes, dicen: oh Señor nuestro, no nos cargues con algo que no podamos llevar. Es decir, no nos hagas las cosas difíciles, no nos impongas cosas que no podamos llevar a la práctica, actos de adoración que no podamos llevar a la práctica. Y Allah dice, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en Sahih Muslim, que Allah dijo: qad fa'alt. Allah dijo: y efectivamente no os impondré en el Islam, no os daré nada que os pueda dificultar la vida, os haga que no podáis soportar ni llevar a la práctica. Y por eso dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. En español dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: esta religión es facilidad, es flexible, es flexibilidad. Y todo musulmán que vaya al extremismo en la religión lo vencerá. Es decir, se quedará sin cumplir su objetivo. No podrá ser un buen musulmán. Acabará en el desvío. Acabará destruyéndose a sí mismo. Ghalaba. Es decir, la religión lo vencerá, porque se ha impuesto cosas que Allah no le ha impuesto, ni el profeta sallallahu alaihi wasallam le ha recomendado. Y por eso, una vez, 3 hombres fueron a la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam, 3 compañeros del profeta, y le preguntaron a Aisha, su esposa, radiyallahu anha, ¿cómo es la adoración del profeta? ¿Qué hace?
Y cuando Aisha les contó su adoración, estos 3 hombres, al ver que el profeta hacía más que ellos quisieron ir al extremo, ellos quisieron hacer muchas adoraciones, muchos actos de adoración. Dijo uno de ellos: yo a partir de hoy me voy a quedar siempre soltero, no me voy a casar con ninguna mujer, solo voy a estar adorando a Allah, ni matrimonio ni nada, ni hijos, solo voy a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo dijo: yo a partir de hoy no voy a dormir nunca por la noche, siempre voy a estar rezando por la noche, no voy a dormir. Y el tercero dijo: yo a partir de hoy siempre voy a estar ayunando, nunca voy a comer, siempre ayunando para así supuestamente alcanzar un gran imán o un gran acto de piedad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando les escuchó y se enteró de esto, se subió al mimbar, al púlpito, y advirtió contra esto. Les desaprobó y les llamó la atención y les dijo: esto no es mi sunna. Yo, aquí donde me tenéis, yo me caso también. Yo también he tenido matrimonio, yo también, y he tenido hijos. Yo, aquí donde me tenéis, también duermo por la noche. Yo no me quedo despierto toda la noche rezando. El profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dijo también: y yo, aquí donde me tenéis, como de día, no estoy siempre ayunando. Y dijo: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. En español, dijo: y así pues, quien se aleje de mi camino, quien no me siga en tal como soy yo, no es de los míos. No es de los míos. Fijaos, el profeta se desentiende de la gente que va al gulú, que va al extremismo. Estos solo iban en actos de adoración. Imagínate matar a gente inocente. Si estos solo rezaban, ayunaban y el otro no quería casarse por alcanzar más la piedad de Dios, si aún así el profeta les dice: no sois de los míos si seguís así, a menos que sigáis mi camino, imaginaos atentar contra la vida de una persona inocente. Seguimos. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam los condenó claramente en los hadices. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Y esto está en Sahih Muslim. Es un hadith auténtico. En español: condenados están los extremistas, condenados están los extremistas, condenados están los extremistas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en otro hadith auténtico: iyyakum wal ghuluw fi ad-din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi ad-din. Tened cuidado con el extremismo en la religión, pues ciertamente lo que destruyó a los pueblos anteriores a vosotros fue el extremismo en la religión. Entonces, al ver todo esto, queremos mencionar las causas, porque todo esto era una breve introducción. Ahora queremos entrar de lleno. ¿Cuáles son las causas que hacen que la gente se meta al extremismo? ¿Qué lleva a las personas a hacerse extremistas? ¿Qué lleva a la gente a este mundo tan oculto y tan negro y tan peligroso? ¿Qué lleva a la gente a esto? Y mencionaremos, hay muchas causas. Nosotros, para resumir nada más, mencionaremos 4 causas. 4 causas para no hacer larga esta pequeña intervención. La primera causa que lleva a la gente al extremismo. Dicen nuestros sabios: el jahlu bid-din wa adamu ar-ruju' ila al-ulama. La primera causa, y coinciden en todos los seminarios, congresos a los que he asistido, todos los expertos coinciden en mencionar esta causa por primera, la primera que menciona. Y es en español: la ignorancia en la religión y el no preguntar a los sabios, a los que entienden, a los doctores, a los profesores de Islam. Es la ignorancia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esto empieza desde que empiezan a aprender. ¿Cómo aprenden el Islam? Esta gente, los extremistas, o los que están en camino de radicalizarse o ir al extremismo, se encierra en su casa, abre los libros que tiene y empieza a leer por su cuenta. Entiende lo que le da la gana. Entiende lo que le da la gana. Él por sí solo. No tiene un guía o un profesor o un maestro que le enseñe. Sin ir más lejos. En nuestros institutos, universidades, ¿acaso el profesor te dice quédate en la casa y la asignatura de biología no vengas a clase? Abre el libro de biología y entiende lo que te dé la gana, el de matemáticas entiende lo que te dé. No, tienes que ir a clases. Tanto en el colegio, en el instituto, tienes que ir a clases y tienes que tener un profesor que te lo explique. Si esto es con las ciencias, con más razón es con la religión.
Porque nuestra religión es nuestra razón de vida, nuestra felicidad, tanto en esta vida como en la otra. ¿Y cómo se tiene que aprender entonces el Islam? ¿Cómo hay que aprenderlo? El profeta nos responde, porque aquí todo se habla con pruebas. No te vamos a creer, hermano Hisham, hasta que nos traigas pruebas de lo que dices. Tus palabras se las lleva el viento. Mientras no digas, qala Allah o qala Rasul, no te vamos a creer. Y efectivamente, hermano y hermana, tienes razón, así tiene que ser. Y las pruebas son las siguientes. Es un hadith que está en Sunan Abi Daud. Abu Daud es un sabio del hadith que murió en el año 275 de la Hijra. Ahora estamos en el 1438. Y el hadith es auténtico. Sheikh al-Albani lo declaró como auténtico. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال رسول الله تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. Quizás es la primera vez que escuchamos este hadith. En español, ¿qué quiere decir? Dice el profeta, esta religión la escucharéis de mí y se escuchará de vosotros y se escuchará de aquellos que escuchen de vosotros. قال العلماء هذا الحديث أصل بأن العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء. Dicen los sabios, este hadith es prueba fundamental de que el Islam, el conocimiento del Islam se tiene que aprender directamente de los sabios, escuchándolo directamente de los sabios, sentándote con ellos. Porque dice el profeta, tesma'un, escucharéis, y se escuchará de vosotros y se escuchará de aquellos que escuchen de vosotros. Por tanto, este conocimiento se aprende directamente escuchando con los sabios. Y por eso, los grandes sabios del Islam dijeron que quien solo no quiere escuchar de los sabios, alguien puede decirnos, hermano, es que no hay sabios, que esto, lo otro. No hay excusas. Si no tienes en tu ciudad un sabio o alguien que estudió con los sabios, existen, alhamdulillah, grabaciones, audios, etcétera, de sabios que explican el Islam y tú puedes escucharlo. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Todo en la medida de lo posible. Y por eso, decíamos, los sabios del Islam dijeron sobre quien solo lee el libro por su cuenta y entiende lo que le da la gana, dice, los grandes sabios del Islam dicen, وَمَنْ أَعْمَاهُ اللَّهُ لَمْ تَزِدْهُ كَثْرَةُ الْكُتُبِ إِلَّا حَيْرَةً وَضَلَالًا. Y quien Allah haya cegado, es decir, sin aprender de los sabios, la abundancia de libros, el leer muchos libros, solo le aumentará más desvío y confusión, solo le llevará más al desvío. ¿Por qué? Porque estará entendiendo lo que le da la gana, no estará siguiendo lo que quiere Allah de verdad o quiere su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Y por eso dijo Abdullah ibn Aun, un gran sabio de los primeros musulmanes, لا يؤخذ العلم إلا عن من عرف بالطلب. En español, no se aprende el conocimiento excepto con quien lo aprendió de los sabios. No se tiene que aprender, escuchar el conocimiento que alguien nos hable del Islam, excepto si esa persona aprendió de los sabios. No me vale que es una buena persona, pero es que siempre lo veo en la mezquita, hermano, pero es que se le ve bien, es que se la pasa ayudando a los pobres. Sí, puede ser todo lo bueno que quieras, pero si no ha aprendido con los sabios, no te puedes asegurar de que te pueda desviar. Te puede desviar. El conocimiento se tiene que aprender de los sabios o de aquellos que escucharon de los sabios, porque si no te pueden desviar. Así que desde hoy, a partir de hoy, hermano y hermana, sé exigente, aprende a ser exigente, no te dejes asombrar por ningún perfil de Facebook o cualquier otra red social o alguna página donde supuestamente alguien, o sea hombre o mujer, esté poniendo siempre hadices, perfiles, o siempre está diciendo Masha Allah, o dice Barakallahu fik, o de La ilaha illallah. Eso no es condición. Eso no es condición. Seamos exigentes con la gente que nos habla del Islam. No aprendamos de cualquiera. No aprendamos de cualquiera, porque el profeta nos dice que hay que aprenderlo directamente de los sabios. Y Allah nos dice en el Corán, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. En español, y preguntad a los sabios si no sabéis. Allah no nos dice en el Corán, y preguntad, ir a Facebook o cualquier red social y preguntad. O preguntad del vecino de la esquina que se la pasa siempre en la mezquita. No, preguntad a Ahl al-Dhikr, a los sabios. Por eso sé exigente, para que no te engañen. Para que no te engañen. Y por eso, los primeros musulmanes, y menciono al imam Malik, a nuestro imam,
el que se sigue su escuela de jurisprudencia, tanto en Marruecos como también muchos imames aquí, tanto en Ceuta como en Melilla. El Imam Malik, seguro os sonará mucho, es un gran sabio de Ahl Sunnah que murió en el año 179 de la Hijra. Murió en el año 179. Pues el Imam Malik dice: ما جلست للفتوى حتى شهد لي 70 شيخا أني أهل لذلك. No me senté a dar durús y responder preguntas en las mezquitas hasta que 70 sabios dieron su autorización y de que yo servía para eso. Hasta que 70 sabios me dieron la autorización y de que yo servía para esto. Fijaos, por eso es que en sus tiempos, en su época, no salían este tipo de extremistas. ¿Por qué? Porque solo hablaba del din a quien autorizaban las autoridades o las comunidades o el consejo de sabios. Y esto es un mensaje para todos los presidentes de las comisiones islámicas, etcétera, que no dejen hablar, excepto hablar en las mezquitas y demás, excepto a la gente que es conocido por ser competente, por tener estudios islámicos. ¿Por qué? Porque si abrimos la puerta a cualquiera que hable, nos va a desviar a la gente y nos va a traer problemas. El Imam Malik dice: yo no me senté a dar fatawas hasta que 70 sabios, no uno ni dos, 70, dieron su autorización y que yo tenía competencia para esto. Y por eso el Imam Malik dijo sobre esta gente que se la pasan encerrándose en la casa leyendo lo que le da la gana. Nos dice el Imam Malik, esto lo menciona el Imam Ibn al-Qayyim en su libro Miftah Dar al-Sa'ada. Nos menciona el Imam Malik y nos dice: por eso esta gente, dice, se dedicó a la adoración y se olvidó de aprender de los sabios. Esta gente, dice, se dedicó a la adoración, a rezar, a leer lo que le da la gana, a ayunar, pero aprender de los sabios no aprendían. Y dice, y por eso se levantaron en armas contra la comunidad. Y por eso se levantaron en armas contra la comunidad. Y por eso los extremistas y los terroristas lo primero que hacen para engañar a sus víctimas es decirles: no aprendas de los sabios. Esos son ya gente mayor. Tú vente con nosotros, etc. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué les hacen esto? Para así comerles la cabeza como a ellos les da la gana. Porque el sabio le va a decir que eso no es así, que eso es extremismo, que eso es haram en el Islam. Y por eso ellos intentan captarlos y alejarlos de los sabios y de la gente de conocimiento. Y por eso el Imam Malik dice esto: como se alejaron de aprender de los sabios, se levantaron en armas contra la comunidad. Por eso hay que tener cuidado el solo rezar, rezar, rezar y no aprender. ¿Por qué? Porque el que no aprende, si reza, reza, reza y no aprende su religión, a la mínima que le venga alguien y le coma la cabeza de que hay que hacer atentados y demás, va y le hace caso. ¿Por qué? Porque no ha aprendido nunca. No tiene una guía con la que diferenciar. Por eso es importante aprender nuestra religión. Esta es la primera causa. La segunda causa del extremismo. La primera hemos dicho la ignorancia y no aprender como dicen los sabios. La segunda causa, el hecho de que existan ciertos predicadores extremistas. La segunda causa que lleva a la gente a volverse radical es que hay ciertos predicadores, algunos predicadores, que les incitan a eso. Les incitan a cometer atentados, les incitan a matar a gente inocente, etcétera, etcétera. Y uno, nada más escuchar un vídeo de un predicador, aunque tenga miles de seguidores en YouTube o en Facebook o donde sea, aunque tenga miles, si ves que incita al terrorismo y demás, directamente apaga y no sigas escuchando. Porque estos te van a llevar al extremismo. Y hay otros predicadores, que yo les llamo camuflados, que incitan también al extremismo. Ellos no te dicen abiertamente vete y comete atentados, pero hacen cosas, dicen cosas que al final llevan a eso, a cometer atentados y a levantarse contra las autoridades y demás y empezar a hacer saqueos y muertes en el país o en la ciudad de donde sean. Y es aquellos predicadores que incitan a la gente bajo la excusa de desequilibrios sociales, de que pobreza, de que esto y lo otro, incitan a la gente a salir a la calle y a rebelarse contra las autoridades.
Y llegan al punto de decirles, coged armas para que os escuchen, para que tal, pedid vuestros derechos, salid, tal, con armas y eso. Estos también incitan al extremismo. Estos también incitan al extremismo. A este tipo de predicadores también hay que tener mucho cuidado de ellos, porque el Islam no aprueba estas cosas. En el Islam no se aprueba salir en armas contra las autoridades. Eso el profeta lo ha prohibido. Ha dicho que es haram hacer eso. Tus derechos se piden de forma pacífica que contempla el Islam, de forma legal, tal como el profeta nos ha enseñado en muchos hadices, pero no saliendo en armas a la calle o para así armar jaleos. Algunos queman contenedores de basuras, etcétera, etcétera. Y esto no es parte del Islam. Así no se piden los derechos. Eso a la larga lleva al extremismo y al fanatismo en la religión. Tercera causa que lleva a la gente al extremismo. Y es que muchas personas, muchos hermanos, hermanas te dicen, se meten a ciertas páginas de terroristas, de extremistas y radicales y te dicen, no, es que quiero ver cómo piensan nada más, por curiosidad. Es que quiero ver qué dicen nada más, a ver, qué tienen en la mente esta gente. Es simple curiosidad, hermano, de verdad. Solo voy a ver lo que dicen y ya está, y voy a quitar ese vídeo o esa página y demás. Prohibido, hermano, haram, error. De esta gente no hay que ver nada por curiosidad. Algunos te dicen, no, es que los quiero discutir con ellos para así vencerles y quitarles eso que tienen en la mente. Y empieza a hablar con ellos, el otro le dice una cosa y ya lo deja bloqueado. Y al final el que iba a debatir con él se convence también y se vuelve extremista también. Por tanto, la solución para que estés protegido, tal como nos dice el profeta, no lo digo yo, y mencionaremos hadices, es que te alejes, no entres a páginas que veas que incitan a esto. No te metas a perfiles de Facebook de esta gente, que donde enseñan a hacer atentados o matar. Eso es haram, está prohibido en el Islam. Por ejemplo, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en Sahih al-Jami', está en Musnad del Imam Ahmad y en muchos otros libros de hadith. Y es un hadith auténtico. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatun. المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. En español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, enseñándonos cómo hay que actuar cuando veamos estas cosas, peligro, fitna. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, habrá fitnas, habrá peligros, confusiones. Dice el profeta, المضطجع فيها خير من القاعد. El que esté dormido en la fitna, cuando haya estos tipos de problemas, páginas y demás, el que esté dormido es mejor que el que está sentado. Y el que está sentado es mejor que el que está de pie. Y el que está de pie es mejor que el que está caminando. Y el que está caminando es mejor que el que está corriendo. ¿Qué nos enseña el profeta? Aléjate de la fitna cuanto más puedas. Si puedes alejarte durmiendo, es decir, para no ver nada, aléjate. Si levantarte implica meterte a la fitna, voy a ver qué están hablando esos extremistas de ahí, siéntate, dice el profeta, es mejor. Y te enseña a alejarte conforme más puedas. Si estar de pie es mejor que empezar a caminar para ver lo que se cuentan, quédate de pie, no avances. Por tanto, el profeta nos dice, aléjate cuanto más puedas. Cuanto más puedas, aléjate de la fitna. Y por eso nos dijo sobre el Mesías ad-Dajjal el profeta sallallahu alaihi wasallam, para que veas que el musulmán no se hace por curiosidad, por saber lo que dicen. Dijo del falso Mesías, cuando aparezca el falso Mesías, el Mesías ad-Dajjal, dijo, cuando aparezca, si estáis vivos, cuando aparezca, no os acerquéis a él, no vayáis a hablar con él, alejaos de él. Si alejaros implica ir hasta lo más lejos posible, a una montaña, donde sea, alejaos, pero no os pongáis a hablar con el Mesías ad-Dajjal. ¿Por qué, ya Rasulullah? ¿Por qué nos dices esto? Dice, porque wallah, que uno de vosotros puede acercarse a él siendo creyente, musulmán, pero el Mesías ad-Dajjal le empezará a hablar y comer la cabeza y volverá y dejará el Islam, esa persona. Por tanto, el Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos incita a alejarnos de aquello que nos traiga dudas, fitna o un peligro. No digas, voy a debatir con ellos, voy a ver lo que se cuentan, voy a ver este vídeo. No. El profeta te dice, aléjate, tal como en este hadith que les enseñó a los compañeros sobre el Mesías ad-Dajjal. ¿Y qué hacemos entonces? En momentos de fitna, como los que, por ejemplo, estos estados criminales, ya sea ISIS o Daesh,
o Al-Qaeda, Al-Qaeda, o todos los grupos criminales afines. Nosotros mencionamos estos dos, Daesh y Al-Qaeda, pero todos los grupos que se parezcan también entran en esto y advertimos contra ellos. Los que existen, existieron o los que saldrán en un futuro. Nosotros mencionamos solo ejemplos. ¿Qué hacemos? Como en grupos como estos siembran la fitna, la corrupción, la matanza de gente inocente, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué nos recomienda el profeta? El profeta nos dice, dedícate a la adoración, dedícate a rezar, dedícate a aprender tu conocimiento, dedícate a hacer obras sociales, a ayudar a los necesitados, a ayudar a los huérfanos y no te metas en esa fitna. Hermano Hisham, no te vamos a creer hasta que nos traigas el delil de lo que estás diciendo ahora. ¿Cuál es el delil de que me tengo que dedicar a la ibadah, a la adoración en momentos así de fitna y demás de conflictos? Sí, hermano, por supuesto, estás en tu derecho. El delil, la prueba, es un hadith que está en Sahih Muslim. Y el imam Muslim es un sabio que murió en el año 261 de la Hijra. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith auténtico, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. En español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, dedicarse a la adoración en tiempos de muertes, de confusión, de conflictos, es como haber emigrado a mí. Es como que tú estás, por ejemplo, en un sitio lejos del profeta y tú emigres, viajes para verte con el profeta. Tendrás ese ajr, esa recompensa. Si tú te dedicas en momentos de fitna como esta gente, estos extremistas pretenden sembrar entre la gente en las sociedades, dice el profeta, si tú te dedicas a la adoración, a la ibadah en momentos de fitna, el harj es el qatl o el fitna, etc., dice el profeta, tendrás la recompensa de quien ha emigrado, ha viajado a verse con el profeta. Fijaos qué gran recompensa. Por tanto, el profeta nos dice, dedícate a la adoración, dedícate a la ibadah. Y no digas, como dicen algunos, no, eso es de cobarde, no. La cobardía es no seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam. El valiente es el que sigue al profeta aunque a la gente le disguste. Pero la verdadera cobardía es alejarse e irse a los extremismos. Esa es la cobardía de verdad. Esa es la cobardía de verdad. Por tanto, la adoración es lo que tenemos que dedicarnos en momentos así. No participes en foros. No participes en foros donde haya extremistas radicales. No des tu opinión. Dedícate a adorar a Allah. Dedícate a adorar a Allah, porque tu opinión no les va a hacer nada. Esa gente está enferma, se han contaminado de tal forma que solo si Allah querrá puede que alguien, algún sabio, les hable y recapaciten y vuelvan al camino. Pero una persona común y corriente es difícil que le hagan caso. Por eso los únicos que les pueden hablar a esta gente y hacerles recapacitar son los grandes eruditos y profesores del Islam. Por eso nosotros como gente común, nosotros no somos sabios. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra obligación? Dedicarnos a la ibadah, adorar a Allah y aprender el conocimiento y hacer obras sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra obligación. Eso es lo que nos ha dicho el profeta en este hadith. Cuarta causa, y con esta causa terminamos inshallah, y en esta me voy a extender un poco. Cuarta causa que lleva a la gente, y es la última, cuarta causa que lleva a la gente a los extremismos. ¿Qué lleva a la gente a volverse radical, terrorista, etcétera? No aferrarse a la sunna, no seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y el camino de los sahaba, de los primeros musulmanes. Adamu ittiba'i sunna. Adamu ittiba'i sunna. El no seguir la sunna. ¿Por qué? Vamos a mencionar un ejemplo. Esta gente, Daesh, ISIS, Al-Qaeda, etcétera, incitan a la gente a viajar donde ellos han robado territorios y demás, a Siria y demás, Irak y todos estos sitios de conflicto. Incitan a la gente a viajar. ¿Y el profeta qué hace? Vamos a ver la sunna que nos dice. ¿Hay que ir o no? Y todo se habla con delil, no me lo invento yo. Todo está en la sunna. Alhamdulillah, la sunna es la salvación. La sunna es la salvación de cualquier extremismo. El profeta sallallahu alaihi wasallam al principio del Islam envía a varios de sus compañeros, a muchos, cuando veían que en la Meca, la gente de la Meca les torturaba, les hacía la vida imposible, les dijo, viajad, id a Abisinia. Abisinia es lo que es hoy en día Etiopía. Les dijo, porque ahí hay un rey cristiano,
un rey cristiano que es justo con la gente. Viajad ahí, estaréis bien, viviréis bien. ¿Bien? Viviréis bien ahí, en Abisinia. Y el profeta emigró a Medina. Pasaron unos tiempos, unos años, y el profeta emigró a Medina. El profeta emigra a Medina y, lógicamente, hubo gente que intentó hacerle daño, intentó matarle, etc. Y en Medina formó su gobierno, el gobierno musulmán, el Estado musulmán de verdad, y no como este califato falso que pretenden estos criminales. El profeta fundó en Medina, formó en Medina su Estado musulmán, el gobierno legítimo musulmán. Lo fundó ahí. ¿Acaso el profeta les dijo a los musulmanes que estaban en Abisinia, en Etiopía, venid todos aquí? No, no les dijo eso. ¿Ves? Por eso esta gente nos engaña. ¿Acaso el profeta estaba con su Estado en Medina? Y había gente, los munafiqín, los quraishíes, etcétera, que planeaban atentar con la vida del profeta. Es decir, estaba en un conflicto. ¿Acaso el profeta les envió y decir, todos venid, todos los que estáis en Abisinia, venid aquí, que aquí está el Estado musulmán y demás? No, ellos vivían felices ahí, vivían en paz. Para que veáis cómo engañan estos criminales a la gente, sobre todo a los jóvenes, porque alhamdulillah a los ancianos no les engañan. Engañan más, la mayoría de sus víctimas son jóvenes, tanto chicos como chicas. Por eso les dicen, les venden la moto, hablando coloquialmente, y les dicen, venid aquí. Y el profeta no les dijo eso a los sahaba. Por eso seguir la sunna es la salvación. Por eso estos extremistas lo primero que hacen a sus víctimas le dicen, no leas, esos libros de sunna no lo leas. Yo te voy a enseñar lo que es el Islam de verdad. Sunna no, eso no, déjalo, eso es para el profeta y eso nosotros te vamos a enseñar otra cosa. ¿Para qué? Para así manipularle. Para así manipularle. Y veamos también, decimos que lo que lleva al extremismo es no seguir la sunna y el camino de los primeros musulmanes. Ahora analicemos los sahaba, ¿cómo eran? Los compañeros del profeta. Vamos a ver. Esta gente, los extremistas, vemos que atentan en iglesias. En iglesias. Recientemente hubo en un país árabe un atentado en una iglesia. Y este grupo criminal se atribuyó esos atentados. Analicemos ahora si eso es parte del Islam. Hemos dicho que siguiendo la sunna, el camino de los primeros musulmanes, de los sahaba, esos seres tan puros, los compañeros del profeta que estaban con el profeta, que aprendieron directamente del profeta, analicemos sus vidas y quien lea sus vidas de principio a final, nunca, jamás, abadan, nunca me entraron a una iglesia a matar a la gente. Nunca, jamás. Ni sinagogas, ni iglesias, ni nada. Nunca. Entonces, ellos son los que estuvieron con el profeta. Ellos son los seres puros que entendieron de verdad el Islam como es. Y jamás entraron a iglesias a matar a gente o a robar o a hacer cosas. Nunca, jamás. Por tanto, para que veáis, hermanos y hermanas, que seguir la sunna y el camino de esos primeros, de los sahaba, los que estuvieron con el profeta, es la salvación de todo extremismo. Porque en su camino veremos que ellos no cometían esas cosas. Y antes mencionamos a los musulmanes que estaban en Abisinia. Vamos a ver cómo vivían. Y esta historia de cómo vivían es un azar, es un relato que está en Sirat Ibn Hisham, en la Sira de Ibn Hisham. La Sira de Ibn Hisham es el sabio. Y su libro es de Sira. Es una gran enciclopedia que habla de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Mucho más grande que el Néctar sellado y demás. Néctar sellado es, digamos que un resumen. Pero las grandes enciclopedias es esta, la Sira de Ibn Hisham. Y hay un azar, un relato que nos habla de cómo vivían los musulmanes en Abisinia. Era un país cristiano, el gobernante era cristiano. Y este relato que voy a citar nos sirve a nosotros, los que vivimos en países que no son musulmanes y que disfrutamos de vivir tranquilos, en paz, tal como estamos nosotros aquí en España, porque nosotros somos españoles, nosotros nacimos aquí, nosotros nos criamos aquí, por tanto somos españoles. Nosotros no hemos venido de la luna y demás, somos españoles. Y eso hay que dejarlo claro. Entonces, como españoles, musulmanes, tenemos que cuidar esta tranquilidad, esta paz en la que vivimos. Y vamos a mencionar cómo vivían esos musulmanes en Abisinia cuando el rey era cristiano, cómo vivían ellos, para así nosotros ser como ellos. Nos cuenta este relato, y es un relato que los sabios dicen que es auténtico. Bi-isnadin sahih. En época del Najashi, así se llamaba el rey
cristiano, el Negus, lo traducen como el Negus, en árabe se llama el Najashi. Cuando vivían ahí, no se conoce primero que los musulmanes hicieron problemas en todos los años que estuvieron viviendo en Abisinia. Para empezar, no hacían problemas. No hacían problemas en ese país. Vivían como personas cultas, como personas civilizadas, como personas activas en esa sociedad. Eso es lo primero. Segundo, nos cuenta este Azar y nos dice que un día, una vez, hubo un enemigo de este rey que quería despojarle del gobierno. Formó una guerrilla, una pandilla de gente para derrocar a este rey cristiano, al Negus. Un enemigo externo quería despojar al Negus del reinado. Y formó su grupo, ejército, etc. Y los musulmanes, cuenta el Rawi, Asma y demás, de los Sahaba, dice, nosotros empezamos a tener miedo de ese enemigo porque no queríamos que le arrebatara el gobierno, queríamos seguir viviendo en paz debajo de ese gobierno. Debajo de ese gobierno en Abisinia queríamos seguir viviendo en paz. ¿Y qué hicieron entonces? Se citaron para un combate. El rey cristiano, se formó una guerra para un combate, el rey cristiano y este enemigo que quería. Se citaron detrás del Nilo. ¿Y los sahabas qué hicieron? Los sahabas dicen, queríamos ver, empezamos a hacer dua. Le empezaron a pedir a Allah, a hacer súplicas, oh Allah, dale la victoria al Negus, a este rey cristiano, contra ese. Oh Allah, no hagas que ese le quite el gobierno. Fijaos cómo eran los musulmanes. ¿Por qué? Dice, porque estamos viviendo en paz, estamos en tranquilidad. Y se citaron detrás del Nilo. Entonces los sahaba querían ver cómo acababa la guerra, porque estaban preocupados. Ellos querían seguir viviendo bajo gobernante cristiano. ¿Qué pasó? Dijeron, ¿quién se ofrece de vosotros, a los sahaba, para ir a ver cómo se sucede, cómo termina ese combate, quién gana? Y salió, dijo, se levantó la mano Zayd. Zayd levantó la mano y dijo, yo voy a ir. Y como no sabía nadar, había un río, hay que pasar un río, los sahaba le hicieron una especie de flotador. Cogieron una botella, la inflaron y le hicieron una especie de flotador y empezó a nadar en el río. Fíjate, todo esto para saber le preocupaba el futuro del país en el que estaban viviendo, para ver cómo se sucedía. Y los sahabas haciendo dua, ya Rabbi, dale la victoria a este rey cristiano, al Negus, al Najashi, y no se la des al otro. Y al final, ¿cómo terminó la guerra? Ganó el rey cristiano, Najashi. Dice Asma, la compañera del profeta Asma, dice, nunca estuvimos tan felices como ese día. Cuando volvió Zayd y nos dio la noticia de que había ganado el rey cristiano. ¿Por qué? Porque ya de nuevo vamos a vivir en paz dentro de este país. Por tanto, fijaos, esto es un mensaje para nosotros. Nosotros, alhamdulillah, no somos de fuera, nosotros somos españoles musulmanes. Por tanto, tenemos que cuidar esta bendición en la que estamos. No tenemos que apoyar a ningún grupo terrorista ni extremista que atente contra nuestra seguridad, para que así sigamos viviendo tranquilos y felices en nuestros países. Y esto es un mensaje para todos, no solo hablo de España, para todos los musulmanes que estén viviendo en Europa, en América Latina, etcétera, donde sea, que cuiden la bendición en la que están y no colaboren ni ayuden a gente que quiere desestabilizar el país o crear caos y confusiones en ese país. ¿Cómo? Sí, hermano Manik, no hace falta decirlo y ni enaltecer a esta gente. Quien dice colaborar, ni enaltecerlos, etc. ¿Por qué? Porque eso es atentar contra la seguridad en la que estás y la paz en la que vives. Y por eso, estos extremistas, decíamos, insisten a sus víctimas en que no sigan la sunna. Hemos visto cómo eran los sahaba y hemos visto cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hemos visto que ellos no buscaban estas cosas y por eso les dicen no sigan la sunna. ¿Por qué? Porque la sunna, el profeta los desenmascara. El profeta nos describe cómo son estos extremistas. Y para que veáis que el profeta ha acertado y se cumple las cualidades que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico describiéndonos cómo son los extremistas. Nos dicen, estos que atentan y demás, nos dicen son jóvenes inmaduros. Hudatha'ul asnan. Jóvenes inmaduros. Jóvenes inmaduros. Por eso verás que nunca, yo al menos nunca he escuchado
que un anciano esté involucrado en terrorismo. Yo nunca he visto a un anciano involucrado en terrorismo. Y si lo hay, seguro es un 1%, un 0,1% de 100. No existe. La mayoría de la gente que está involucrada en esto son jóvenes. Son jóvenes, tanto chicas como chicos. Son jóvenes. Son jóvenes. Y por eso el profeta dice que esta gente, los terroristas, en el hadith auténtico, dice hudatha'ul asnan. Son jóvenes inmaduros. ¿Qué más nos dice el profeta? Nos dice, leen el Corán, pero no les pasa la garganta. No, se queda en la garganta y para afuera. No pasa al corazón. ¿Qué quiere decir esto del profeta? Es decir, que no entienden lo que están recitando. Sí, A'udhu billahi minash rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, no sabe lo que significa eso. No sabe lo que significa eso. No sabe. Por ejemplo, le recita la ley was-sama'i wat-tariq. ¿Qué quiere decir eso? Wat-tariq. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No sabe. Solo recitan, repiten, engañan a la gente como que son gente religiosa que siempre leen el profeta. Por tanto, son gente que lee el Corán. El extremista no pensáis que es una persona que está ahí de drogas, no reza, etcétera, que también están. Pero te digo, el profeta nos dice que los verdaderos extremistas los verás leer el Corán, pero no entienden lo que dicen. Solo de boca nada más. Repiten como loros. Por eso esto es un mensaje a nosotros que preguntemos y entendamos lo que recitamos del Corán, para no asemejarnos a los extremistas, como hacen ellos. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos incitó a estar con la gente mayor. A estar con la gente mayor, no con los jóvenes. Si tienes que aprender el Islam, apréndelo de la gente mayor, de la que tiene una gran experiencia en la vida. Gente mayor que cumpla eso, que es mayor en edad y que se aferre a la sunna y al camino de los primeros musulmanes. De esta gente sí aprende el Islam. ¿Cuál es el delil, hermano, de que es muy bueno aprender de la gente mayor, etcétera? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, كما في سنن أبي داود بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم البركة مع أكابركم. La baraka está con vuestros mayores. La baraka, la bendición de Allah. ¿Qué es la baraka? Escuchamos muchas veces baraka en árabe, tal como dijo nuestro querido Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, la baraka, al-baraka, ¿ma ma'na al-baraka? Kathratul khayri wa dawamuh. La baraka, ¿qué es? Kathratul khayri wa dawamuh. La abundancia de bien y que siempre esté contigo ese bien. Muchas veces decimos barakallahu fik, Allah yabarak fik, tal. ¿Qué quiere decir eso, barakallahu fik? Le estás diciendo que Allah te dé mucho khair y que ese khair se quede siempre contigo. ¿Por qué? Porque hay gente que ha vivido muchos años estando bien, pero pasan unos años y ya su vida se vuelve todo problemas y desgracias. Por eso cuando a alguien le dices barakallahu fik, estás diciendo inshallah siempre estés bien y así, siempre hasta que mueras. Por eso es muy importante decir baraka, la baraka, barakallahu fik, yani que estés siempre bien y que Allah te dé mucho bien y se quede siempre contigo. Porque como hemos dicho, hay gente que ha vivido años, mashallah, de ensueño, años de felicidad, pero por cosas de la vida, su vida se ha vuelto un infierno y viven en oscuridades. Porque la baraka de Allah se ha ido. Por eso cuando decimos barakallah es eso. Pues entonces el profeta nos dice que esa baraka, ¿con quién está? Con vuestra gente mayor, con los mayores. Al baraka ma'a akabirikum. Así dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por eso es muy bueno sentarse con nuestros ancianos y demás, porque si no tiene conocimiento del Islam, te va a hablar de la experiencia en la vida. Y es mejor tener varias experiencias en la vida que solo tener la tuya. Tú a lo mejor tienes 20 años, 25, 30, 35, pero ese tiene 80 a lo mejor. Y si te sientas con varios ancianos, pues tienes la experiencia de este tiene 80, este tiene 70, este tiene 90 años y vas cogiendo la experiencia, lo bueno de ellos, que han vivido ellos. Por eso es bueno esto, para así tú que no te engañen nunca estos extremistas. Y el verdadero guerrero, como decimos siempre, llevo 54 minutos de charla, una frase y ya terminamos, inshallah. 54 minutos, porque le he dicho muchas veces, los pedagogos nos dicen que la mente humana solo está atenta a una charla entre 45 minutos y 50. En Ramadán un poquito menos. Y en Ramadán, dice Malik, un poco menos. Entonces, 45 minutos, 50. Por eso veréis que las clases en los institutos duran eso, o en las universidades, 45, 50, 55. ¿Por qué? Porque la mente humana solo está atenta a eso, lo máximo que puede estar. Entonces no me puedo pasar porque vais a desconectar. Entonces mejor terminar ahora, inshallah.
Entonces quiero terminar con una frase y unos consejos, y es que dice el profeta, dicen los grandes sabios, el verdadero héroe es el que salva una vida. Ese es el verdadero héroe, y no el que mata a gente inocente. Dice Allah en el Corán, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Y quien salve una vida es como si hubiese salvado toda la humanidad. Por tanto, de estos queremos ser. Nosotros queremos ser musulmanes que activen la sociedad, musulmanes activos en la sociedad, musulmanes que se nos reconozca por contribuir, por participar en obras sociales, por erradicar la contaminación, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Gente con estudios. Nosotros tenemos que ser como nuestros ancestros, que eran gente conocida por ser pioneros en muchas ciencias, y así tenemos que ser nosotros. Por tanto, este es el mensaje para todos nosotros, y le pido a Allah que nos haga gente de paz, gente que ama la paz y gente que lucha por la paz. Muchas gracias por vuestra atención, que Allah os bendiga, hermanos y hermanas, y hasta una nueva ocasión. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bueno, pues os veo que estáis sentados, os levantáis, estáis a gusto, supongo. Yo quiero agradecer de nuevo a todos los hermanos, a todas las hermanas. Y Sam, tengo que decir, hermano, y siempre lo decimos, felicitamos a todas nuestras hermanas porque siempre nos ganan por goleada en la asistencia a los durús. Agradezco nuevamente a los hermanos y hermanas de Intercultura por la invitación, por el excelente trato que nos están dispensando. Barakallahu fikum, nunca lo olvidaremos. Y también, que no lo ha dicho usted, tampoco lo he dicho yo, agradecemos a la prensa que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. A Ceuta en general, los queremos. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.